Tenía 4 horas de casada cuando salté el muro de mi propia casa y caí en el patio de un hombre peligroso. Pero el verdadero peligro estaba del otro lado de ese muro, buscándome. Y lo que él me hizo esa noche de bodas, nadie debería pasar por eso. Mi nombre es Judite. Tengo 60 años ahora, pero esta historia sucedió cuando tenía 22. En esa época vivía en un pueblito en México donde todos conocían a todos. Mi padre tenía un pequeño taller mecánico y trabajaba arreglando autos y máquinas agrícolas para los rancheros de la región. Yo era la hija mayor de 5 hermanos. Mi madre había muerto de fiebre cuando yo tenía 17 años, así que asumí la casa. Cocinaba, lavaba, planchaba y cuidaba a mis hermanos menores mientras mi padre trabajaba desde el amanecer hasta la noche. No tuve tiempo de pensar en novios, en fiestas, en nada de lo que las muchachas de mi edad pensaban. La vida era dura, pero éramos una familia unida, hasta que apareció él. Rodrigo era hijo de un comerciante importante del pueblo. Tenía 28 años. Era alto, de aspecto serio, siempre bien vestido. Empezó a frecuentar el taller de mi padre, unos 6 meses antes de la boda. Decía que su camioneta tenía problemas constantes, pero yo notaba que sus ojos siempre me buscaban cuando yo pasaba llevando agua fresca o cuando barría el patio del taller. Al principio no le presté atención, pero entonces mi padre empezó a actuar extraño. Se volvió nervioso, inquieto. Llegaba tarde a casa, con olor a alcohol. Una noche lo escuché discutiendo con mi tío en voz baja en el corredor. Alcancé a oír palabras sueltas: deuda, préstamo, intereses, tiempo. Mi padre se había endeudado. No sé exactamente cuánto debía ni a quién, pero era una cantidad que jamás podría pagar con su trabajo. Vi cómo se consumía de preocupación durante semanas, hasta que una tarde Rodrigo vino a casa. No al taller, a casa. Se sentó en nuestra pequeña sala con mi padre. Yo serví café y pan dulce, como mandaba la costumbre. Rodrigo me miró de una forma que me heló la sangre. No era admiración, era posesión. Cuando salí de la sala me quedé detrás de la puerta y escuché todo. Rodrigo le ofreció a mi padre pagar toda su deuda, toda, a cambio de una sola cosa: casarse conmigo. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. Mi padre guardó silencio por un largo rato, demasiado largo. Y cuando finalmente habló, su voz sonaba rota, derrotada. Aceptó. Esa noche mi padre me llamó a su cuarto. Tenía los ojos rojos, me tomó las manos y me contó todo. La deuda era con un prestamista que le había dado un plazo de 2 meses, o perdería el taller, la casa, todo. Rodrigo había aparecido como la solución, como un salvador, pero yo no me sentía salvada, me sentía vendida. Le pregunté a mi padre si realmente no había otra opción. Él solo pudo bajar la mirada. Mis hermanos dependían de nosotros. Sin el taller, sin la casa, acabaríamos en la calle. Los más pequeños tenían 8 y 10 años. ¿Qué futuro les esperaba? Acepté. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Los preparativos de la boda fueron rápidos, demasiado rápidos. Rodrigo quería casarse en un mes. Dijo que era porque me amaba, porque no podía esperar. Pero yo veía algo distinto en sus ojos cada vez que venía a visitarme. Algo oscuro, algo que me daba miedo. Durante esas semanas de compromiso, él venía a casa 3 veces por semana. Siempre se sentaba muy cerca de mí, demasiado cerca. Me tocaba el brazo, el hombro, la cintura, incluso cuando mi padre estaba presente, y decía cosas extrañas. Una tarde me susurró al oído mientras mi padre atendía a mis hermanos: vas a ser mía, completamente mía, y vas a hacer todo lo que yo diga. No era una promesa de amor, era una amenaza. Intenté hablar con mi padre. Le dije que Rodrigo me asustaba, que había algo malo en él, pero mi padre ya había aceptado el dinero. La deuda estaba pagada. No había vuelta atrás. La noche antes de la boda, no pude dormir. Tenía un presentimiento terrible. Algo en mi interior gritaba que huyera, que corriera lejos. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo? No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Y si huía, Rodrigo podría reclamar el dinero de vuelta. Mi familia volvería a estar en ruina. Peor aún, él podría hacerles daño. Estaba atrapada. El día de la boda llegó con un cielo gris y pesado. La ceremonia fue pequeña, en la iglesia del pueblo.
Yo llevaba un vestido blanco sencillo que había sido de mi madre. Rodrigo estaba impecable con su traje oscuro. Sonreía, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Cuando el padre nos declaró marido y mujer, Rodrigo me besó con fuerza. Delante de todos, fue un beso posesivo, violento. Algunos invitados aplaudieron incómodos. Yo solo quería desaparecer. La recepción fue en la casa de los padres de Rodrigo. Una casa grande, con jardines amplios. Había comida, música de mariachi, baile. Todos parecían felices. Menos yo. Rodrigo bebió mucho durante la fiesta. Con cada copa, sus ojos se volvían más oscuros, su agarre en mi cintura más fuerte. Me susurraba cosas al oído que me hacían temblar. Cosas que una mujer no quiere escuchar en público. Cosas sobre lo que haría conmigo cuando estuviéramos solos. Intenté mantenerme cerca de mi padre, de mis hermanos, pero Rodrigo no me soltaba. Era como estar encadenada a él. Cuando cayó la noche, Rodrigo anunció que era hora de irnos. Nos iríamos a nuestra nueva casa, una propiedad que él había comprado en las afueras del pueblo. Una casa aislada, rodeada de terreno baldío. Me despedí de mi familia. Mi padre me abrazó con fuerza y me susurró: «Perdóname, hija». Mis hermanos me miraron con tristeza. Creo que incluso ellos sentían que algo estaba mal. Subimos a la camioneta de Rodrigo. Él conducía en silencio, pero su mandíbula estaba tensa. Sus manos apretaban el volante con fuerza. La casa quedaba a unos 20 minutos del pueblo, por un camino de tierra. Cuando llegamos, ya era de noche cerrada. La casa era grande, pero estaba en medio de la nada. No había vecinos cercanos, solo un muro alto que rodeaba la propiedad, y del otro lado del muro trasero, otra casa que se veía desde lejos. Rodrigo me ayudó a bajar de la camioneta. Abrió la puerta principal y me cargó para cruzar el umbral, como mandaba la tradición. Pero no fue un gesto romántico, fue brusco, rápido. Me dejó caer en la sala. La casa estaba oscura, apenas iluminada por unas cuantas lámparas de aceite. Rodrigo cerró la puerta con llave y se guardó la llave en el bolsillo. Ahí me di cuenta. Yo era su prisionera. Se quitó el saco y lo arrojó sobre un sillón. Luego se aflojó la corbata, sin dejar de mirarme. Había algo en su mirada que me hizo retroceder instintivamente. «¿A dónde crees que vas?», me dijo con voz grave. «Esta es tu casa ahora. Eres mi esposa, y una esposa tiene deberes». Intenté mantener la calma. Le dije que estaba cansada, que había sido un día muy largo, que tal vez podríamos hablar primero, conocernos mejor. Él se rió. Fue una risa fría, sin humor. «¿Conocernos? Ya te conozco, Judith. Te he observado durante meses. Sé cómo caminas, cómo hablas, cómo bajas la mirada cuando te da vergüenza. Y ahora eres mía. Pagué por ti». Esas palabras me cayeron como piedras. Pagué por ti. No dijo, «Me casé contigo» o «Te elegí». Dijo que pagó por mí, como si fuera una propiedad, como si fuera ganado. Me acerqué a la ventana, buscando aire, buscando una salida con la mirada. Pero las ventanas tenían rejas, todas. Rodrigo se acercó por detrás. Sentí su aliento en mi cuello. Olía a alcohol y a algo más, a rabia. «No te va a gustar si me haces enojar, Judith», me susurró. «Soy un hombre paciente, pero tengo mis límites. Y esta noche he esperado demasiado». Me tomó del brazo y me jaló hacia la habitación. Yo me resistí. Intenté soltarme. Le dije que no, que necesitaba tiempo, que esto no estaba bien. Él me apretó el brazo con tanta fuerza que grité de dolor. Me empujó contra la pared del pasillo. Su rostro estaba a centímetros del mío. «Escúchame bien», me dijo entre dientes. «Eres mi esposa, ante Dios y ante la ley, y vas a cumplir con tu deber. ¿Entiendes?». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Le supliqué que me soltara, que me diera aunque fuera una noche, solo una noche para acostumbrarme a la idea de estar casada, de estar en esa casa. Pero él no escuchaba. Me arrastró hasta la habitación y cerró la puerta de un golpe. La habitación era grande, con una cama enorme en el centro. Las cortinas estaban corridas. Solo había una lámpara de aceite encendida en la mesita de noche, que daba una luz tenue y amenazante. Rodrigo me soltó y empezó a desabotonarse la camisa. Me ordenó que me quitara el vestido. Me quedé paralizada. No podía moverme. No podía hablar. El miedo me había congelado completamente.
Él se impacientó, se acercó y comenzó a jalar de mi vestido, intentando quitármelo a la fuerza. Yo me aferré a la tela, gritando que no, que me dejara en paz. Entonces él me abofeteó. Fue un golpe fuerte, que me hizo girar la cabeza y me dejó un sabor a sangre en la boca. Caí de rodillas en el piso. Mis oídos zumbaban. Sentía la mejilla arder. Rodrigo se agachó frente a mí. Me tomó de la barbilla con fuerza y me obligó a mirarlo. «Esto puede ser fácil o puede ser difícil», me dijo con una calma aterradora. «Tú decides». Me puse de pie temblando. Le dije que iba a gritar, que iba a pedir ayuda. Él volvió a reírse. «¿Gritar? Adelante. Grita todo lo que quieras. La casa más cercana está a 200 metros y del otro lado del muro vive alguien que no se mete en asuntos ajenos. Nadie va a venir a salvarte, Judith. Nadie». Entonces lo dijo. Lo que me rompió por dentro. «Te compré. Pagué la deuda de tu padre. Eres mía. Y esta noche voy a tomar lo que es mío». Intenté correr hacia la puerta, pero él fue más rápido. Me agarró del cabello y me jaló hacia atrás con tanta fuerza que caí de espaldas en la cama. Se subió encima de mí, inmovilizándome con su peso. Yo peleaba, lo empujaba, le arañaba la cara, pero él era mucho más fuerte. Me sujetó las muñecas con una mano por encima de mi cabeza. Con la otra mano empezó a rasgar mi vestido. Yo gritaba, lloraba, le suplicaba que parara. «Voy a huir», le grité desesperada. «En cuanto pueda, voy a escapar de aquí. No vas a poder retenerme para siempre». Esas palabras fueron un error. Su expresión cambió. La rabia en sus ojos se transformó en algo peor. Algo animal. Me soltó las muñecas solo para llevar sus manos a mi cuello. Empezó a apretar. No podía respirar. El aire no llegaba a mis pulmones. Intenté quitarle las manos, pero él apretaba cada vez más fuerte. Vi puntos negros bailando frente a mis ojos. Pensé que iba a morir ahí, en mi noche de bodas, a manos del hombre que se suponía debía amarme. Justo cuando creía que todo terminaría, él aflojó un poco, solo un poco. Lo suficiente para que tomara una bocanada de aire desesperada. «¿Quieres huir?», me dijo con desprecio. «Te voy a enseñar lo que les pasa a las que intentan huir de mí». Me volteó bruscamente, con el rostro contra la cama. Sentí que me amarraba las muñecas a la espalda con algo. Era su corbata. La apretó tanto que me cortaba la circulación. Yo sollozaba, rogándole que parara. Pero él no paraba. Y entonces hizo algo que jamás podré olvidar. Algo tan degradante, tan humillante, que parte de mí murió esa noche. Me obligó a abrir la boca y me humilló de la forma más horrible que una persona puede hacer a otra. Cuando finalmente terminó, me dejó ahí, tirada en la cama, todavía amarrada, llorando sin control. Él se levantó, se arregló la ropa y salió de la habitación sin decir una palabra. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé sola en esa habitación oscura, temblando, con el cuerpo adolorido y el alma destrozada. Pero algo cambió en mí en ese momento. El miedo se transformó en algo más, en determinación. Él tenía razón en una cosa. Yo había dicho que iba a huir. Y eso era exactamente lo que iba a hacer, aunque me costara la vida. Pasaron minutos, tal vez horas, no lo sé. El tiempo se había detenido en esa habitación. Finalmente logré desatar la corbata de mis muñecas. Me temblaban tanto las manos que tardé una eternidad. Cuando quedé libre, me senté en la orilla de la cama, abrazándome a mí misma, intentando procesar lo que acababa de pasar. Escuché ruidos que venían de la sala. Rodrigo estaba ahí. Podía oír el tintineo de una botella. Estaba bebiendo. Me levanté despacio. Cada movimiento me dolía. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirme. La ventana de la habitación también tenía rejas. No había salida por ahí. Me acerqué a la puerta y la abrí con cuidado. Solo una rendija. Desde ahí podía ver parte de la sala. Rodrigo estaba sentado en un sillón, con una botella de licor en la mano, mirando al vacío. Parecía pensativo. Necesitaba salir de esa casa, esa misma noche. Si me quedaba hasta el amanecer, él volvería así a hacer lo mismo. O peor. Cerré la puerta sin hacer ruido y volví a revisar la habitación. Busqué entre los cajones con desesperación. Encontré algo de ropa de hombre, algunas sábanas, pero nada útil. Entonces vi la ventana otra vez. Tenía rejas, sí, pero más allá del patio trasero.
Había un muro alto que rodeaba la propiedad. Del otro lado del muro se distinguía una casa. Había luces encendidas. Alguien vivía ahí. Una idea loca empezó a formarse en mi mente. Si lograba salir al patio, si lograba trepar ese muro, podría pedir ayuda en esa casa. Era arriesgado. No sabía quién vivía ahí. Rodrigo había dicho que era alguien que no se metía en asuntos ajenos, pero tenía que intentarlo. Era mi única oportunidad. Volví a la puerta y escuché. Rodrigo seguía en la sala. Lo oía murmurar cosas para sí mismo. Sonaba cada vez más ebrio. Esta era mi oportunidad. Tal vez la única que tendría. Abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro. Caminé de puntillas, pegada a la pared, conteniendo la respiración. Desde ahí podía ver mejor la sala. Rodrigo estaba recostado en el sillón, con los ojos cerrados. La botella descansaba en su pecho, casi vacía. Recordé que cuando entramos, vi una puerta trasera que daba a la cocina. Si lograba llegar ahí sin que me viera, tal vez podría salir al patio. Me moví con cuidado por el pasillo. Cada crujido del piso me hacía detenerme, con el corazón en la garganta. Pero Rodrigo no se movía. Llegué a la cocina. Estaba a oscuras, pero la luz de la luna entraba por una ventana pequeña. Vi la puerta trasera. Tenía un cerrojo simple. Me acerqué y extendí la mano hacia el cerrojo. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos firmes. Moví el cerrojo despacio. Hizo un ruido metálico que sonó como un disparo en el silencio de la noche. Me quedé congelada, esperando oír los pasos de Rodrigo. Nada. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Casi lloré de alivio. Salí al patio descalza. El pasto estaba húmedo y frío bajo mis pies. Miré hacia atrás. La casa seguía en silencio. Corrí hacia el muro del fondo. Era alto, de unos 3 metros, hecho de ladrillos viejos con algo de cemento encima. No había forma fácil de treparlo. Busqué algo que me ayudara. Había unas cajas de madera apiladas cerca. Las arrastré hacia el muro, intentando no hacer ruido. Subí a las cajas y me estiré. Apenas alcanzaba el borde del muro con las puntas de los dedos. Salté, intentando agarrarme. Mis dedos rasparon el cemento, pero no logré sostenerme. Caí de espaldas sobre el pasto. Me dolió, pero no podía detenerme. Volví a subir a las cajas. Esta vez, salté con más fuerza. Logré agarrar el borde del muro con ambas manos. El cemento me cortaba las palmas, pero no me importó. Empecé a jalarme hacia arriba con todas mis fuerzas. Mis brazos temblaban del esfuerzo. Sentía que no lo lograría. Pero pensé en lo que me esperaba si volvía a esa casa. Pensé en Rodrigo despertando y encontrándome intentando escapar. Pensé en lo que me haría, y eso me dio la fuerza que necesitaba. Logré subir un brazo, luego el otro. Apoyé el vientre en el borde del muro. Estaba llena de raspones. Mi vestido rasgado se había desgarrado aún más, pero estaba arriba. Miré hacia abajo, del otro lado. Era una caída considerable. Había un patio con tierra y algunas plantas. La casa estaba a unos metros. Era más pequeña que la de Rodrigo, con paredes despintadas. Entonces escuché un grito que me heló la sangre. ¡Judite! Era Rodrigo. Me había descubierto. Escuché la puerta trasera abrirse de golpe, sus pasos corriendo por el patio. ¡Regresa aquí ahora! No había tiempo para pensarlo. Me dejé caer del otro lado del muro. Caí mal. Sentí un dolor agudo en el tobillo cuando golpeé el suelo. Me mordí el labio para no gritar. Me quedé ahí tirada por un segundo, aturdida. Los golpes de Rodrigo contra el muro resonaban. Estaba intentando trepar también. «Te voy a encontrar, y cuando lo haga vas a desear nunca haber nacido». Me levanté cojeando. El tobillo me dolía horriblemente, pero podía caminar. Corrí hacia la casa del otro lado. Había luz en una de las ventanas. Alguien estaba despierto. Golpeé la puerta con desesperación. «Por favor, ayúdenme, por favor». Nadie respondía. Seguí golpeando cada vez más fuerte. Detrás de mí, escuché el sonido de Rodrigo cayendo del muro. Había logrado saltar. «¡Ahí estás!». Me volteé. Él estaba de pie al otro lado del patio, con el rostro deformado por la furia. Empezó a caminar hacia mí. Yo seguía golpeando la puerta, gritando: «¡Por favor, ábranme! ¡Me va a matar!». Rodrigo estaba cada vez más cerca. 10 metros, 8, 6. Entonces la puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral.
Era joven, tal vez de 30 años, con el cabello negro y la mirada dura. Vestía una camisa abierta y pantalones oscuros. Detrás de él vi a otras personas, hombres, todos con la misma expresión seria. El hombre me miró de arriba abajo. Vio mi vestido destrozado, mis pies descalzos y sangrantes, mi cara hinchada por los golpes. Luego miró a Rodrigo, que se había detenido en seco a unos metros de distancia. Y entonces el hombre habló, con una voz tranquila pero cargada de autoridad. «¿Qué está pasando aquí?» Rodrigo intentó componerse. Enderezó la espalda y habló con voz firme. «Esta es mi esposa. Se ha vuelto loca. Necesito llevarla de vuelta a casa». El hombre me miró de nuevo. Sus ojos se detuvieron en las marcas rojas en mi cuello, en los moretones de mis brazos, en la sangre seca en la comisura de mis labios. «No parece que esté loca», dijo el hombre. «Parece que está huyendo». Rodrigo dio un paso al frente. «Esto no es asunto suyo. Es un problema familiar». Varios hombres salieron de la casa y se colocaron detrás del que había abierto la puerta. Todos tenían la misma mirada peligrosa. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Yo había saltado el muro y había caído en la casa de alguien muy peligroso. Alguien a quien incluso Rodrigo le tenía miedo. El hombre que había abierto la puerta dio un paso hacia adelante. Los demás hombres lo siguieron, formando una especie de barrera entre Rodrigo y yo. «Aquí todo es asunto mío», dijo el hombre con calma. «Esto es mi propiedad, y esta mujer vino a pedir ayuda». Rodrigo apretó los puños. Podía ver la rabia en su rostro, pero también algo más, miedo. Estaba intentando no demostrarlo, pero yo lo veía. «Ella es mi esposa», repitió Rodrigo, ahora con menos seguridad. «Nos casamos hoy. Tiene que venir conmigo». El hombre se cruzó de brazos. ¿Y por qué una mujer huiría de su propia casa en su noche de bodas, descalza, golpeada y aterrorizada? Rodrigo no supo qué responder. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra convincente. Ella es muy dramática. Se asustó por nada. Tuvimos una pequeña discusión y... Eso no son marcas de una discusión, lo interrumpió el hombre, señalando hacia mí. Eso es lo que le haces a alguien cuando quieres lastimarla. Rodrigo cambió de táctica. Su voz se volvió más dura. «Mire, señor, no quiero problemas con usted. Sé quién es. Sé que es mejor no meterse en su camino. Pero ella es mía. La pagué. Su padre me debe... ¿La pagó?» El hombre ladeó la cabeza. «¿Acabas de decir que pagaste por una persona?» Hubo un silencio pesado. Los otros hombres intercambiaron miradas. Rodrigo se dio cuenta de su error, pero ya era tarde. «No, no fue así. Quise decir que pagué la deuda de su padre. Es diferente». «No suena diferente», dijo el hombre. «Suena a que compraste una mujer como si fuera ganado, y luego la golpeaste cuando ella no hizo lo que querías». Rodrigo dio otro paso al frente, intentando parecer amenazante. «Ya basta. Déjeme pasar. Voy a llevarme a mi esposa, y usted se va a olvidar de que esto pasó». El hombre no se movió. «No», fue solo una palabra, pero la forma en que la dijo hizo que Rodrigo retrocediera. «¿Sabe qué?», continuó el hombre. «No me gustan los hombres que golpean mujeres. Me dan asco. ¿Y sabe qué más no me gusta? Los cobardes que compran esposas porque ninguna mujer los querría por voluntad propia». Rodrigo estaba temblando ahora, de furia y de miedo. «Usted no sabe con quién se está metiendo. Mi padre es...» «Tu padre es un comerciante del pueblo», lo interrumpió el hombre. «Sé exactamente quién es. Todos saben quién soy yo también. Y si fueras listo, te darías media vuelta y te irías ahora mismo». Rodrigo miró a los hombres que rodeaban al que hablaba. Eran 5, todos corpulentos, todos con caras que mostraban que no era la primera vez que se enfrentaban a situaciones violentas. Rodrigo no era estúpido. Sabía que estaba en desventaja, pero su orgullo no lo dejaba irse así como así. «Esto no va a quedar así», dijo entre dientes. «Voy a volver, con la policía, con mi familia, y ella va a pagar por esto». «Que vengan», respondió el hombre con tranquilidad. «Será interesante ver qué dice la policía cuando vean el estado en que dejaste a tu esposa en tu noche de bodas». Rodrigo nos miró a ambos con odio puro. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta y caminó hacia el muro. Trepó con dificultad y desapareció del otro lado. Escuchamos sus pasos alejándose. Me quedé ahí parada, temblando, sin poder creer lo que acababa de pasar. Las piernas me fallaron
y caí de rodillas en el patio. El hombre se acercó a mí despacio, como si no quisiera asustarme más. ¿Estás bien?, me preguntó. Era una pregunta absurda. Claramente no estaba bien, pero asentí de todas formas porque no sabía qué más hacer. «¿Cómo te llamas?» «Judite», susurré. «Judite», repitió. «Soy Miguel. Esta es mi casa. Y al parecer, acabas de escapar de un infierno». Asentí otra vez. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. Miguel le hizo una señal a uno de los hombres. «Trae agua y algo para limpiar esas heridas». Luego se dirigió a mí nuevamente. «Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer». «Él va a volver», dije con voz temblorosa. «Dijo que va a volver». «Déjame preocuparme por eso», respondió Miguel. «Por ahora, estás a salvo». Uno de los hombres trajo un balde con agua y unos trapos limpios. Miguel me ayudó a sentarme en una silla de madera en el patio. Con cuidado, empezó a limpiar la sangre de mis pies y de mis manos. «Tienes suerte de que cayeras de este lado del muro», me dijo mientras trabajaba. «Si hubieras ido a cualquier otra casa, te habrían devuelto con él. Aquí la gente no se mete en problemas de familia». «¿Y usted por qué se metió?», pregunté. Miguel se detuvo un momento y me miró a los ojos. «Porque tuve una hermana una vez, y nadie la ayudó cuando ella necesitó ayuda. No voy a cometer el mismo error 2 veces». No pregunté más. El dolor en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Terminó de limpiar mis heridas y me llevó dentro de la casa. Me dejó sola en un cuarto pequeño. Cerré la puerta con cerrojo y me dejé caer en la cama. Por primera vez en horas, me sentí segura. Al día siguiente, justo como Miguel había advertido, Rodrigo volvió. Pero esta vez trajo a su padre, a otros hombres de su familia y 2 policías. Yo estaba adentro cuando escuché los vehículos llegar. Miguel salió a enfrentarlos. Rodrigo gritó que yo había sido secuestrada. Su padre intentó sobornar a los policías frente a todos, pero entonces apareció alguien más. Una mujer mayor salió de la casa. Era la madre de Miguel. Tenía una presencia que callaba a todos. Cuando vio mis heridas, cuando escuchó lo que había pasado, se plantó frente al padre de Rodrigo y le hizo una oferta. Ella pagaría la deuda completa. Compraría mi libertad. El padre de Rodrigo, al ver que había perdido, exigió 8.000 pesos en lugar de 5.000. Era una extorsión descarada, pero la madre de Miguel aceptó. Firmamos papeles. La deuda quedó saldada. El matrimonio anulado. Cuando Rodrigo se fue, me quedé mirando a esa mujer que había pagado una fortuna por salvarme. «¿Por qué?», le pregunté. Ella me miró con ojos que habían visto su propio infierno. «Porque hace muchos años yo fui tú, y nadie me ayudó. Me ofreció trabajo en su negocio de costura. Me cortó el cabello para que Rodrigo no me reconociera fácilmente. Me dio ropa nueva, un lugar donde dormir. Y sobre todo, me dio algo que había perdido esa noche de bodas. Me dio esperanza. Pasaron los años. Trabajé duro. Aprendí el oficio. Y poco a poco reconstruí mi vida. Nunca pude pagarle a la señora Lucía el dinero que gastó en mí, pero ella nunca lo pidió. Decía que algunas deudas no se pagan con dinero, sino con la forma en que vivimos después. Rodrigo intentó acercarse algunas veces más, pero Miguel y sus hombres siempre estuvieron ahí. Eventualmente Rodrigo se mudó a otra ciudad. Escuché años después que se había casado de nuevo. Rezo por esa mujer. Espero que haya tenido mejor suerte que yo. Mi padre vino a verme un mes después de todo. Lloró. Me pidió perdón 1000 veces. Le dije que lo perdonaba, pero que nunca podría olvidar que me vendió. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Hoy tengo 60 años. Nunca volví a casarme. Nunca quise. La señora Lucía murió hace 10 años, y fue como perder a una madre por segunda vez. Miguel también envejeció. Cambió su vida. Dejó atrás ese mundo peligroso. A veces nos vemos en el pueblo, y siempre hay un entendimiento silencioso entre nosotros. Él salvó mi vida aquella noche. Esta historia sucedió hace casi 40 años, pero la recuerdo como si fuera ayer. Las marcas en mi cuerpo sanaron. Las marcas en mi alma, esas tardaron mucho más. Si hay algo que aprendí de todo esto es que el matrimonio nunca debe ser una transacción, que una mujer no es propiedad de nadie, y que a veces saltar un muro en medio de la noche puede ser la diferencia entre sobrevivir y perderse para siempre. Tuve 4 horas de casada.
4 horas que me enseñaron más sobre el valor de la libertad que todos los años anteriores de mi vida. Y si alguna vez alguien intenta hacerte creer que no tienes opción, que estás atrapada, que no hay salida, recuerda mi historia. Siempre hay un muro que puedes saltar. Siempre hay alguien del otro lado que puede ayudarte. Solo tienes que tener el valor de dar el primer paso.